la mansedumbre es algo que nosotros escasamente oramos, le decía yo a las damas el martes. Es algo por el cual no ponemos nuestras vidas en humillación delante del Señor. Y vamos a avanzar la diapositiva. Nuestro mayor ejemplo de mansedumbre, por supuesto, fue Jesucristo. Y como dice Mateo 11:29, dice así la palabra: llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso a vuestras almas. Miren esta palabra tan maravillosa, tan preciosa. La mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo, que, o sea, hay personas que tienen un carácter apacible aparentemente, pero que puede ser porque en su familia se criaron de esa manera y bueno, son como calmados, son como em, así como light, pero el Señor dice que esta mansedumbre es un fruto del Espíritu, o sea que solo se puede desarrollar ¿en qué? En comunión con el Espíritu Santo. Y si a esto vemos uno de los propósitos por el cual debemos de tener mansedumbre mirando a nuestro Señor Jesucristo, que dice al final de este versículo: descanso para vuestra alma. O sea, la mansedumbre provoca un descanso para nuestra alma. Ahora bien, dice, mirad mi yugo. O sea, lleva tu yugo fácilmente porque yo ya lo llevé. Entonces, lleva mi yugo porque lo que nosotros cargamos de Jesucristo es el poder y la verdad que Él ya vivió. Por lo tanto, lo que realmente la carga que vivió Jesucristo, nosotros no lo llegamos a vivir. Nosotros llegamos a vivir el resultado del yugo que vivió Jesús. ¿Sí o no? Entonces, ahora avancemos en la siguiente diapositiva. Dice, ¿de dónde viene la palabra mansedumbre y qué significa? Mansedumbre viene del griego praotes, que significa fuerza, poder, bajo control. En otras traducciones dice gentileza, bondad y humildad. La mansedumbre está muy relacionada con el dominio propio. Ahora, cada uno tiene sus características y habla de que en medio de las dificultades yo puedo tener una conducta apacible, humilde, pero que está bajo control, ¿ya? Y en las dificultades, eso es lo que menos nosotros ¿qué? Tenemos, menos desarrollamos, menos clamamos por ser mansos y humildes como el Señor Jesucristo. En la siguiente diapositiva, en Hebreos 12, del 3 al 4, nos dice, el tema se llama considera la mansedumbre de Jesucristo. Y es nacido, considera de Hebreos 12, 3 y 4. Aquí lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero dice así: piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida por la lucha contra el pecado. Qué maravillosa palabra, ¿no? Piensen, y la nueva traducción viviente, la Reina Valera dice, considera. Por eso se llama el tema, considera. Considera lo que Jesús ya vivió. Piensen en lo que Jesús vivió para soportar el camino para llegar a la cruz. O sea que piensen o imaginémonos, recordémonos lo que Jesús vivió y que esto, todo lo que soportó,
de parte de pecadores, por los cuales él venía a morir. Por lo tanto, dentro de esos mismos pecadores, imaginemos a nosotros mismos. Nosotros provocamos el sufrimiento de Jesucristo por nuestra vida, por nuestra mala manera de vivir, por nuestra insensatez, por nuestra abundancia de vida pecaminosa. Yo puse a Jesús en la cruz. O sea, eso no fue solo de los que estaban en aquella época, porque Jesús no murió por ellos específicamente, sino que Jesús murió por los pecados de todo el mundo. Por lo tanto, considera lo que Jesús ya hizo en la cruz. Y dice, pero ¿por qué debo considerar esto? Porque así no nos cansaremos. ¿No nos cansaremos de qué? De darnos por vencidos. A veces cuando nosotros vienen las dificultades y le decimos al Señor, Señor, yo no quiero pasar por esto. Hace poco lo dije y se lo dije con quebranto en mi corazón, Señor, yo no quiero pasar por esto. Pero el Señor dice, lleva tu yugo, porque yo llevé el mío y tú no llevaste lo que yo llevé. Tú no sufriste cada golpe, cada azotada. O sea, lo que te falta por vivir a ti, lo que te falta por soportar, no es nada comparado a lo que yo viví. Por lo tanto, yo soy tu mejor ejemplo, dice Jesús. Yo soy tu mejor. ¿Qué es lo que no estás soportando? ¿No estás soportando que tu familia te trate mal, que te señalen, que te critiquen, que te hablen mal en el trabajo, que tu jefe sea un insolente? ¿Qué no estás soportando? Que tus hijos te maltratan, que no siguen la voluntad de Dios, que tienes un hijo drogadicto, un esposo alcohólico. ¿Qué no estás soportando? Entonces, esto nos hará fuertes si vemos a Jesucristo. Y no solo nos hará fuertes, sino que no nos daremos por vencidos, porque realmente esta pequeña tribulación que nosotros estamos pasando no se compara, dice la palabra del Señor, a la gloria venidera. No se compara ni tantito, ni chiquitito a lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Y no solamente la gloria venidera es lo que está por venir o lo que estamos por vivir en el reino de los cielos, sino que cuando tú pasas cada prueba es o sea, pareciera un poquito banal lo que voy a decir, pero imaginémoslo así, todos hemos jugado videojuegos, ¿verdad? Y cada videojuego, tú te preparas para seguir el siguiente nivel. Cada prueba en nuestra vida es como si estuviéramos viviendo un videojuego, que necesitas prepararte para ese nivel de manera que superes algo y espiritualmente puedas crecer. Cada prueba para nosotros es la formación de algo que el Señor quiere hacer en mí. Por lo tanto, ¿por qué renegamos de las pruebas? Y no solo eso, sino cómo pasamos las pruebas. Todo este momento de dificultad, por lo general, lo pasamos, como nadie quiere pasar por pruebas, a regañadientos. Señor, ¿por qué tengo que vivir esto? Señor, ¿qué es lo que malo que hice? Señor, pero Señor, tú no ves que yo soy débil, yo no puedo pasar por esto. Así le decía yo al Señor. Y Él nos dice, después de todo, ustedes no han dado su vida en la lucha por el pecado. O sea, todavía nos falta mucho. Todavía no hemos muerto por los pecados de nadie, ¿verdad? Y sigue enseñándonos Isaías 53. Miren esto. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió la boca.
¿Y nosotros qué queremos hacer cuando estamos por las pruebas? Quejarnos de todo. Señor, todo es malo, todo es feo, todo es... Quiero que veamos unas imágenes. Avanza suavecito. Esta primera imagen, esto habla de lo que dice Isaías. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Vamos a ver la siguiente imagen. ¿Cómo lo hicieron llevar la cruz? ¿Cómo lo vituperaron? ¿Lo insultaron? ¿Sigue? Hasta llevarlo a la cruz. Y mira, usted ven estas imágenes. Esta es la imagen de la película de Mel Gibson. Pero realmente sabemos, nos cuenta la historia que eso no fue nada en comparación con lo que realmente vivió. Porque para desangrarse, esas heridas no son nada, esas heridas no te desangran, ¿verdad? O sea que lo que nosotros nos venden como imágenes no es nada comparado con lo que él vivió. Siguiente. Pero la muerte de Jesucristo tuvo propósito, su mansedumbre tuvo un propósito, su vida humillada tuvo un propósito. Y uno de los propósitos fue morir en la cruz. Y otro propósito fue ascender al cielo. Ahí vemos una imagen como cuando él está ascendiendo. Y sigue la siguiente imagen. Para estar con nuestro Padre Celestial en el cielo. ¿Pero haciendo qué? ¿Qué Cristo hace en el cielo? Dice la palabra que Él está sentado a la derecha del Padre, rogando por nosotros, intercediendo por nosotros. Y cuando el enemigo viene a acusarnos, ahí tenemos abogados, ¿verdad? En el cielo, que viene ¿a qué? A defendernos y ser intermediario por nosotros en la cruz. Entonces, la mansedumbre de Jesucristo no lo debemos considerar. Vamos a la siguiente imagen o avanzamos la diapositiva. La mansedumbre de Jesucristo no lo debemos considerar ni nuestra mansedumbre como un signo de debilidad, sino de poder en el Espíritu Santo con un propósito eterno. Jesucristo vivió todas estas cosas, ¿para qué? Para que tuviera un propósito eterno. Ahora mi pregunta para nosotros, para cada uno de nosotros es, ¿para qué estás viviendo una mansedumbre? ¿Cuál es tu propósito? ¿Realmente estás viviendo mansedumbre para pasar la prueba o porque el Señor quiere confirmar, tratar, transformar algo en nuestras vidas? ¿O simplemente no estás considerando la mansedumbre y una vida en humillación al Señor? Porque así como Jesucristo, que no es considerado, no lo debemos considerar un acto de debilidad, sino de poder de Dios con propósito eterno. Asimismo, nuestra forma de actuar, de pensar, de vivir en mansedumbre tiene un poder eterno que se quiere hacer en nosotros. Si se quiere, por medio del Espíritu Santo, el Señor quiere hacer algo glorioso en nosotros. Avanzamos la diapositiva en Efesios 4, del 1 al 4 dice así. Yo pues, preso en el Señor, aquí está hablando Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos con otros o unos a otros con amor. ¿Cuánto estamos viviendo esto? ¿Cuánto realmente estamos viviendo el soportarnos unos de otros con amor? Ay, cómo me gustaría que ya dejara esa manera de vivir, pero no por amor, sino porque me conviene.
porque estoy cansada, porque ya me tiene harta su forma de tratarme, de su forma de hablarme. Me tiene que, yo no sé qué voy a hacer con este chiquillo. Entonces, la pregunta es, ¿eso tiene un propósito? Hablar así tiene un propósito. Hablar así, ¿dónde está el propósito del Señor? Con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestros jefes. ¿Dónde está el propósito por el cual estás pasando esta prueba? Entonces, ¿nos estamos soportando unos a otros con amor verdaderamente o simplemente estoy dejando que pase un día, que pase otro día, soportando, pero eso es soportando en la carne, no soportando en el espíritu? Y por eso es que nos cansamos fácilmente y nos damos por vencidos. Ve, yo dejo este plumero, me cansé, señor, vaya ya, ve qué tú haces con tu hijo o con tu hija. Me cansé de esos chiquillos, no voy a luchar más por ellos, no voy a orar más por ellos. Me cansé de mi esposo. ¿Hasta cuándo, Señor? Y le vivimos poniendo cosas al Señor, realmente salen de nuestra carne, porque no queremos doblegar nuestro corazón a la persona de Jesucristo. ¿Avanzamos? Mire familia, todo lo contrario a la mansedumbre que es la ira, la contienda, los pleitos, la maledicencia, los gritos, el orgullo, muchas otras cosas más. Y esto al final, ¿qué trae? ¿Cuál es el propósito de esto? También. Ujú. No, ok, perdón. Corrijo allí porque vamos a leer el 3 y 4. Vamos a avanzar. Y ahorita vamos a explicar eso un momentito, que hice una pequeña variación en las diapositivas. En el versículo 3 y 4 de ahí mismo de Efesios, siguiendo, el 1 y el 3 decía, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de ser vuestra vocación, a que fuiste llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportando unos a otros. Y dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, a los cuales fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y el Señor dice, todo esto por medio de qué? De su espíritu, que nos lleva a una unidad perfecta, que nos lleva a vivir la paz, que nos lleva a vivir esa vocación y esa esperanza, una esperanza que es viva, una esperanza que es firme, una esperanza que es verdadera, una esperanza que no avergüenza, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, ¿qué es lo contrario? Ahora sí la diapositiva. ¿Qué es lo contrario a que yo viva en mansedumbre? Ira, contienda, pleitos, maledicencia, gritos. Y esto también tiene un propósito eterno, que es condenación. Cuando no nos rendimos nuestras vidas al Señor, empezando con una mansedumbre en nuestro corazón, ¿qué pasa? Como no tengo paz, como no tengo armonía, cuando no hay esa unidad, es más fácil que yo explote. Es muy fácil que la carne ve sobresalga y diga, ahora gobierno yo. ¿Y qué trae? Ira, molestia, heridas, familia, por no querer doblegar mi carácter, porque yo espero que el otro se doblegue, yo no, el otro. ¿Qué hay en mi corazón y qué provoco en el corazón de las demás personas? Mi debilidad trae destrucción. Y mira, y aquí quiero hacer una aclaración bastante fuerte. Nosotros somos débiles y por eso necesitamos a Jesucristo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos ser débiles buscando a Jesucristo, por lo cual el poder de su fuerza actúa en nosotros. Pero ¿qué pasa si yo soy débil al pecado? ¿Qué pasa si yo soy débil al pecado? Si no me resisto al pecado.
¿Qué viene? Destrucción. Destrucción porque no busco la fuerza y el poder porque, o sea, yo soy débil, pecadora, y no puedo vivir y no puedo hacer las cosas en mis fuerzas porque pronto me voy a cansar. Y eso es una debilidad del ser humano. Somos débiles, pero en Cristo cambia mi condición de debilidad. En Cristo actúa el poder de su fuerza, de su espíritu, de su amor, de su sangre en mí. Pero si yo continúo en mi debilidad sin buscar a Cristo, ¿qué viene? El propósito eterno de Satanás, que es destrucción eterna. Porque no me doblego. Y una cosa me lleva a la otra y una cosa me lleva a la otra. La ira me lleva a la contienda a los pleitos. Y ni se diga del orgullo. No quiero doblegar mi vida. Y a veces son cosas tan sencillas que de una cosa pequeñita lo terminamos haciendo algo enorme, trayendo a nuestras vidas caos, sin necesidad de que esto acontezca, porque para eso Cristo murió por nosotros, murió por mi vida. Por lo tanto, no le debo dar cabida a la debilidad en la carne, sino darle cabida a mi debilidad por medio del Espíritu para que el poder de Dios actúe en nosotros, que me vaya a ser vencedor. Soy vencedor porque aquel que me amó está viviendo mi vida, porque Él ya pagó el precio y no vamos a poder nunca jamás, ningún ser humano llevar la carga que Él llevó y por eso lo llevó, para que yo estuviera viviendo entonces la vida de Él, la vida que Él quiso para nosotros. Vamos a la siguiente diapositiva. Y aquí viene, mira, tan el Señor maravilloso. ¿Quién viene la palabra en Santiago 3:13? ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? Muestre ahora por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ah, usted te quede sabio. Ajá, demuéstrame tu sabiduría. Demuéstrame tu sabiduría, pero la sabiduría no es arrogancia ni jactancia. Yo sé. Tú lo que tienes que hacer es esto. No, demuéstramelo con mansedumbre. ¿Quién dijo que entre el más arrogante, más altivo es el que más sabe? Porque el sabio no es aquel que conoce solamente la verdad, sino que sabe aplicar la verdad. Y entre eso, aplicar la verdad, ¿cómo empiezo a transmitir la verdad que yo conozco de Cristo para que impacte a los otros, para hacer el cambio en mi casa, en mi hogar, en mi esposo, en mis hijos? Porque entonces con sabiduría no voy a tener que gritar. Con sabiduría no voy a crear conflictos, voy a traer paz. Con sabiduría no voy a doblegarme, porque voy a entender, voy a analizar las cosas que están sucediendo a mi alrededor y me van a llevar con mente fría, en vez de llevar mis emociones al último extremo que provoca contienda, división, maledicencia, voy a provocar que el Espíritu Santo con su sabiduría me haga ver. Imaginémonos este contexto. Hay un pleito en la casa, los muchachos están que se jalan las greñas y están que se insultan, que se matan. Eso pasa a todos los jóvenes, no ha pasado, ¿verdad? Bueno, Nelly no, porque todavía está chico, no tiene a la par a alguien ahí. Pero entre las mellas me imagino que pasa eso. El mío ni se diga. Acá también, ¿verdad? Allá también. A todos los jóvenes nos pasa eso. Pero, ¿qué hacemos los padres? En la carne. ¡Ay,
Oye, chiquillo, tú no ves. Y les empezamos a gritar y nos comportamos de la misma manera que ellos, ¿sí o no? Los insultamos, a veces los agarramos, le damos un par de pecosones, quédense quietos. Pero ¿cómo, cuándo, en qué momento nos sentamos a detener, a mirar sabiamente lo que está pasando y a preguntarle al Espíritu qué hago? ¿Cómo corrijo? ¿Qué palabra le hablo? ¿Se acuerdan esa historia de Salomón con las dos mujeres que peleaban al niño? El hombre sabio, que decía, no, yo soy su madre, no, yo soy su madre. ¿Qué le dijo? Una palabra certera que pudo descubrir quién cometió el error. Voy a partir ese niño por la mitad. ¿Y su madre qué fue? La verdadera madre que hizo, cedió. Dice, no, no lo mates. ¿Cuántos en los problemas de nuestra vida nos detenemos a mirar la perspectiva y decir, Señor, ¿qué hago? Parte de la mansedumbre. En vez de llevar esas explosiones a su extremo, que lo primero que vamos buscando es la correa. Eso es lo primero que se nos ocurre. O a castigarlos. Y les pregunto yo a ustedes, ¿cuántos correazos han resuelto el problema? Y sobre todo cuando son jóvenes. ¿Cuántos castigos han resuelto el problema? Ahora, esto es magnificarlo en pequeño. Hay problemas mucho más grandes. Hay problemas mucho más grandes. Yo sé que en la vida de nosotros, que nos tenemos que sentar y ver en perspectiva, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo hasta qué cómo debo mover mi rostro, Señor, para que no se muestre que estoy mordida por dentro, sino que mostrarme en mansedumbre, así bajando la cabeza? Algo que el Señor me dijo, que ahora más adelante vamos a ver, es no solamente que la mansedumbre no es debilidad, no tiene que ser debilidad, no es ser tonto, sino que es saber sabiamente cómo actuar. Y Jesucristo en ese momento podía mandar a pedir a su Padre que está en el cielo, sus ángeles, para que lo libraran de todo eso. Pero él sabía que la mansedumbre tenía que tener una obra completa. Y la obra en la cruz. Sin cruz, sin sangre, no hubiéramos sido salvos. Sin cruz, sin sangre, no hubiera existido resurrección. Y no tuviéramos la esperanza ahora de la resurrección. Ahora, todo proceso tiene un propósito. Tiene propósito. Mi vida tiene un propósito. Donde estoy tiene un propósito. La cosa es que no lo sabemos. Y como no ignoramos, también minimizamos la complejidad de mi propósito. Minimizo la complejidad de mi propósito. Sigue diciendo la palabra. Colosenses 3, del 12 al 13 dicen. Empezamos con el versículo 12. Vestidos pues, escogidos de Dios, santos, amables, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Al final todo esto tiene mucho que ver con la mansedumbre. La mansedumbre me lleva a tener paciencia, me lleva a ser bueno, me lleva a ser humilde. Pero ¿cuántas veces nos vestimos de esto? Familia, a veces nos esforzamos por hacer tantas cosas. Nos esforzamos por levantarnos a orar, nos esforzamos por leer la palabra, nos esforzamos por muchas cosas. Pero a veces los más pequeños esfuerzos pueden lograr grandes cambios. Nosotros muchas veces sabemos que la palabra dice, no maldecirás.
Y a veces nosotros decimos cosas por nuestros labios que maldecimos sin querer. Estoy cansada de ti, por ejemplo. Se lo decimos a veces a nuestra pareja y se lo decimos a los hijos. Estoy cansada de ti. Ya no sé qué hacer contigo, ¿verdad? Estamos maldiciendo y nosotros sabemos que la palabra dice, no lo hagas. Por lo tanto, no terminamos de obligando eso al Señor. Y lo hacemos y lo hacemos y lo hacemos y lo hacemos, pero no caemos en cuenta que eso me hace daño y hace daño a mi familia, porque vienen las heridas. Entonces, si nosotros no somos mansos, o sea, no quiero dejar que nadie me diga nada porque donde me dicen A, yo le digo hasta la Z. ¿Mm? Y esto es con todos, esto es con todo, desde el más chiquitito, que es Iván. Iván no contesta ya. Ya contesta, ¿verdad? Ya contesta. Y, y aquí el siguiente más chiquito, todo el mundo te está viendo, ¿verdad? Hasta el más viejo. Sí. Entonces no queremos doblegar, ¿qué? Esta boquita que está aquí, este corazoncito que está aquí, porque acuérdate que lo que sale de la boca es porque viene del corazón. Y si lo que sale del corazón es porque ya lo he trabajado en mi mente una y otra y otra y otra y otra y otra vez. ¿Dónde está la mansedumbre ahí? ¿Dónde está la paciencia? ¿Dónde está el que el Señor trabaje en esa área de mi vida? Y esas son las que más rápido fluyen, familia. Y no nos dejan ver la gloria del Señor y no dejamos que el Espíritu Santo trabaje en esas áreas. Y parecen tontas, porque todo lo demás lo estoy haciendo bien. Pero nos estamos engañando a nosotros mismos, porque si eso no lo hago bien, ¿qué quiere decir? Que lo otro tampoco. Porque si tú dices que estás soportando a tu pareja, ¿con qué corazón? ¿Agradable o desagradable a Dios? Si el Señor dice que con mansedumbre yo agrado al Señor. Yo puedo tener paciencia, pero tener paciencia impaciente. ¿Cómo así? Puedo tener la paciencia del desesperado. ¿Sabes cómo es la paciencia del desesperado? Estoy aquí, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Ay, yo no sé, pasa el tiempo. Tengo paciencia y no le digo a nadie, pero por dentro, ¿qué está pasando? Me está comiendo la ansiedad viva, ¿sí o no? Y ahora, eso con muchos problemas, ahora imagínense eso dentro de muchos problemas. ¿Cuál es nuestra condición? El versículo 13 dice lo siguiente: soportando los unos a nosotros, perdonando nuevamente, reiterativamente, unos a otros. Si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo también os perdonó, así también hacerlo vosotros. O sea que la mansedumbre, una vida con humildad, una vida humillándome al Señor, me va a llevar a una vida en mejor relación con mi hermano, con mi esposo, con mis hijos, con mi jefe, con mi comunidad. ¿Cuántas veces la persona no tiene problema con los vecinos? ¿Y qué pasa con los vecinos? Allá que el Señor es justo, el Señor mira. Pero ¿cuántas veces nos hemos acercado donde el vecino, mire, qué pasa? Se siente incómodo por algo, en algo le he molestado. ¿Quién dijo que eso es ser débil, ser tonto? ¿Quién dijo? La siguiente, miren, caminar en obediencia, entonces viene a ser fortaleza y valentía.
El Espíritu está sobre mí. No me ha dado un espíritu cobarde, sino valiente, con dominio propio. El caminar en obediencia es fortaleza y valentía, porque para bajar la cabeza cuando alguien me insulta, tengo que ser valiente. Tengo que tener fortaleza, porque la carne vea, quiere contestar, pero tengo que ser fuerte. ¿Para qué? Para doblegar mi carne, para que el espíritu gobierne. Tengo que humillarme yo, morir yo, para que Cristo viva en mí. Cristo no va a vivir, no va a gobernar en alguien que quiere que su carne gobierne. Por lo tanto, en Él voy a permanecer. Pero esto no me hace débil, no me hace tonto, me hace fuerte, porque para seguir los caminos del Señor tengo que estar firme, así como cuando usted tiene una disciplina, bueno, voy a hacer esto y constantemente dice, voy a hacer esto. ¿Por qué las cosas del mundo lo podemos hacer, pero con las cosas de Dios lo queremos desestimar? Sin considerar la importancia, el valor que tiene el ser fortalecidos en Cristo Jesús, en el poder de su Espíritu. Ahora, tiene propósito. El ser fuertes tiene propósito, la obediencia tiene propósito, así como vivir en nuestra carnalidad tiene el propósito de destrucción, vivir en obediencia y en santidad también tiene propósito. Primero, mi crecimiento personal con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe en el amor de Cristo. Y cada día me levanto doblegando este cuerpo a obediencia a Cristo. Hay que ser valientes. Hay que ser valientes y esforzados para permanecer en esta verdad. Lo segundo, se restaura mi familia. ¿Por qué la restauración familiar? Porque si yo cambio, puedo enseñar a cambiar. Si yo cambio, si puedo ser humilde, si puedo llegar a vivir mansamente, yo voy a poder enseñarlo. Y voy a poder insistir en esto porque la enseñanza, después de que tan grande, por ejemplo, hoy empezamos a vivir la mansedumbre del Señor. Bueno, voy a doblegarme. Sí, muy bien, ajá. ¿Y lo que hiciste ayer? ¿Qué hicimos con eso? ¿Y lo que hiciste anteayer? ¿Qué hacemos con eso? Eso es lo primero que salta a la mente y me lo van a traer a la cara, me lo van a restregar. Entonces, ¿dónde va a quedar tu mansedumbre? Bueno, pues precisamente por eso lo digo. Ayer fue ayer y hoy es hoy. Deja atrás el pasado, dice el Señor. No te acuerdes del pasado. Hoy empezamos a vivir una vida con mansedumbre en el Señor. Y si hay alguien en tu familia que no lo quiere hacer, bueno, empieza tú y da el ejemplo tú y hazlo tú, porque los demás te seguirán porque tú lo enseñarás. Va a haber reconciliación. La vida en unidad. Jesucristo nos llamó a reconciliarnos. Por lo tanto, ¿por qué creemos que queremos andar creando pleitos? En vez de llamarnos, oye, tú tienes algo contra mí, venga, hermano, te perdono. Vamos a hablar. Los hijos, reconciliarnos con los hijos. Reconciliarnos con papá, mamá, con quien tengas, que tengas pleitos, reconcíliense. A veces nosotros pensamos que, no, ya yo le hablo, que eso ya todo se pasó. Ah, y las heridas,
Cuando salen las heridas, entonces a flote, ¿qué pasa? Vienen los conflictos. No es que tú me hiciste. Ves que no doblegaste tu corazón al Señor. Bueno, sí, perdóname. Avancemos, pues. Ya no soy. Quiero hacerlo mejor. Al final, la salvación y la resurrección. Pero tenemos que empezar por nosotros mismos, empezar viviendo. ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo comenzamos? Primeramente, mirando a Jesucristo. Por eso se llama así el título. Considera aquel que sufrió tal para que nosotros podamos soportar. ¿Se acuerdan lo que decía el primer versículo? Para que sus almas tengan descanso. La mansedumbre me lleva a que yo viva reposadamente, porque el Señor hará, porque mi confianza está en el Señor. Yo no puedo hacer nada, pero el Señor sí. Ruega por ayuda. Miren, a veces nosotros empezamos bien la carrera, pero en el transcurso del camino nos quedamos. Empezamos bien. Entonces, cuando quieres volver a florecer tu carne, ruega al Señor. Habla con tus pastores. Busca una guía. Busca qué dice la palabra. Apréndete versículos. Renuncia a todo lo que te quita la mansedumbre. Renuncia a esos hechos. Ira, renuncia. Contienda, renuncia. Maledicencia, renuncia. Yo no voy a vivir esto. Para eso no me llamó el Señor. Yo no tengo el propósito de destruir mi familia. Pero para eso tengo que renunciar para que ya eso no continúe caminando, teniendo poder o dominio sobre mi vida. Y para eso tenemos que ser fuertes, valientes, para decir ya no más, hasta aquí llegaste. No te voy a dar el control de mi vida porque quien tiene el control de mi vida es el Señor Jesucristo. Y por eso padeció bastante. Por lo tanto, yo le doy la autoridad a Jesucristo y rechazo todo lo que en mi vida me quita mi relación con el Señor. Y lo segundo, lo último, practícalo toda la vida porque el enemigo va a querer venir a hacerte resbalar, a robarte lo que ya el Señor te dio. O sea que esto hay que repetirlo, mirar a Jesucristo, rogar por ayuda, renunciar todo el tiempo hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros. A veces nosotros pensamos que al principio ya todo se solucionó. No, después salen de nuevo todas estas cosas. Así que es una lucha constante en nuestras vidas. Me gustó mucho esta frase que me dio el Señor. La mansedumbre no significa no hacer nada. Es hacer lo correcto en el momento correcto. Esto realmente completará el propósito. Qué maravilloso, ¿verdad? Mansedumbre no es que yo veo las cosas y estoy desde acá. Señor, mira eso. Señor, mira eso. Señor, mira eso. Encárgate tú. No. La mansedumbre viene con sabiduría. Y si acuerdan el ejemplo que le dicen, mira, ¿qué hacen los hijos? Señor, ¿qué hago? Porque hay que hacer algo. Miren, necesitan corrección. ¿Qué hago? Pero sabiamente, Señor, porque si yo agarro y le doy de tres pecosones, que es la manera que yo sé, no me va a dar resultado. Ya aprendí, no me da resultado. ¿Qué hago entonces, Señor? ¿Cómo corrijo? ¿Cómo direcciono? ¿Cómo le enseño el camino? Entonces viene la sabiduría del Señor. Como pediste ayuda, te responderá, dice el Señor, ¿verdad? María, lo que tienes que hacer es esto, esto, esto. El Señor te hablará, pero busca la ayuda. Entonces, ahí tengo que actuar. Pero muchas veces, entre que pido la ayuda y me quedo viendo,
Pueden pasar un día, 2 días, horas o años. Ese es el momento de actuar, porque eso va a cumplir el propósito por lo cual estás pasando por esto. ¿Estamos claros? Mansedumbre no es que no tenga que hacer nada y me quedo viendo. La mansedumbre es hacer las cosas en el momento correcto, sabiamente. Adelantamos, por favor. En Primera de Pedro 2, 4, 5. Acercándonos, acercaos a él piedra viva, desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Eso fue Jesucristo. Nosotros todavía seguimos menospreciando la obra de Cristo en la cruz. Pero él no, pero para Dios, aunque nosotros no lo valoremos en su magnificencia, mientras que estemos aprendiendo a valorar la obra de Cristo en la cruz, ¿qué dice el Señor? Para mí Él es precioso. Para mí Él es amado. Ya Él hizo lo que tenía que hacer. Pero yo quiero que ustedes hagan lo mismo. Miren, vamos a seguir viendo el siguiente versículo. ¿Qué dice el siguiente versículo? Vamos a leerlo a la 1, a las 2 y a las 3. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Maravilloso, ¿verdad? Primero le dijo a Jesucristo, oye, tu sacrificio, tu mansedumbre, tus llagas fueron tan preciosas, se te hicieron tan estimado para mí, pero yo quiero que los que te sigan hagan lo mismo. Son piedras vivas, son piedras verdaderas, son piedras amadas por el Señor. A veces nosotros mismos no sabemos cuán preciosos somos en las manos de Dios. Y que Él quiere seguir transformando esa preciosa piedra que nosotros somos. ¿Para qué? Como una casa espiritual seamos edificados, como un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Miren, muchas veces voy a escribir una frase que me mostró el Señor. Muchas veces nos hacemos amigos del enemigo porque jugamos de parte de él, destruyendo nuestros hogares por no resistirnos a la obediencia. Tremendo, ¿no? Jugamos el juego de Satanás cuando yo no me doblego y terminamos destruyendo a nuestras familias. Otra frase que me enseñó el Señor Jesucristo, me detengo porque no escribí todas, pero otra frase que me dijo el Señor. Por lo general, el que no es manso no sabe las armas espirituales que tiene y cómo Dios escucha a un corazón contrito y humillado que viene delante de él en rogativas y súplicas, porque la palabra no avergüenza. ¿Estamos atentos a esto? Lo voy a volver a repetir. Así lo escribí como, ay, muchas gracias, mi amor. Lo escribí como me lo dijo el Señor. Por lo general,
El que no es manso, el que no lleva una mansedumbre, no sabe las armas espirituales que tiene y cómo Dios escucha a un corazón contrito y humillado que viene delante de él con rogativas y súplicas. O sea que mi mansedumbre me lleva a estar en la presencia del Señor suplicando por lo que yo no puedo cambiar, suplicando por lo que no está dentro de mis capacidades. Y esto se transforma en un arma espiritual poderosa para que el Señor actúe. Lo dice Efesios, ¿verdad? Después de hablar de todas las armas espirituales que Él nos da, con toda la armadura de Dios, dice, andando en rogativa y toda súplica por todos los santos. O sea que todas las armas espirituales, cuando yo voy a la presencia del Señor y lo ruego por mis hermanos, son como flechas y dardos que van en contra del enemigo. Y Él me decía, no tenemos una esperanza viva que avergüenza. O sea, es contradictorio. Nuestra esperanza es viva y ella no avergüenza, o sea, lo dijo como al revés, ¿no? Nosotros lo que tenemos es vivo, una esperanza fiel, porque fiel es el que lo prometió. Por lo tanto, no avergüenza, o sea, la mansedumbre no te va a avergonzar. El bajar la cabeza no te va a avergonzar ni te va a hacer sentir menos. Todo lo contrario, te va a dar una fortaleza espiritual. Y el Señor al final decía, el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Y a los ojos de Dios, nuestro amado Jesucristo fue precioso, deseable. Y cuando Él acabó la obra, Él dijo, satisfecho estoy por lo que hice. Tal vez ahorita mismo no lo entendamos, tal vez ahorita mismo no lo consideremos. Me fastidia, no considero, me cuesta doblegarme, mi orgullo es por encima de todo, pero considera a Jesucristo, que siendo humillado, no lo hizo porque era débil, sino porque tenía que cumplirse un propósito eterno. Y lo mismo nosotros viviremos, lo mismo nosotros andaremos en la gloria de su nombre. Hay un video, no sé si se va a escuchar el video, vamos a compartirlo para que cerremos orando. Pero por lo menos vamos a ver, pues, eh, lo que el Señor vivió para nosotros considerarlo. Es una canción muy bonita. Para los que están allá voy a tratar de cantarla, porque el audio sí se escucha bien. Si tengo mala voz, por favor, perdónenme y tengan misericordia de mí. Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario, sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está. No puede caminar, no puede dar un paso y cae por el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar. Se escucha solo un grito. Levántate, maldito. No puede ser maldito. Su dolor. Se grito, perdónale,
Señor, perdónales sus faltas. Dios en compasión. Se tengo de un amigo, se tengo de amor, se tengo de un humano que tenga comprensión, que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. No puede dar un paso y cae por el camino. Se escucha un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar. Se escucha solo un grito. Levántate, maldito. No puede ser maldito aquel su dolor con un grito. Perdónale, Señor, perdónale sus faltas y de su aflicción. De ellos ten compasión. Vamos a orar. Señor, cuán agradecidos estamos, Señor, por tus llagas, por tu sangre, por tu amor, por tu presencia, Señor. Perdónanos porque nosotros no queremos pasar estas cosas, Señor. Nuestro cuerpo no quisiera, Señor. No es algo que fluye naturalmente. Cómo nos cuesta, cómo el orgullo nos doblega. Cómo la ira nos controla. Cómo los pensamientos nos dominan para no ser como tú. Pero tú dices en tu palabra, llevad mi yugo y sean mansos como yo soy manso, que al final tiene fruto eterno, perfecto, agradable a nuestro Padre. Señor, venimos a rendirnos ante ti como iglesia, porque eso es lo que tú quieres, mi buen Señor. Tú quieres que nosotros, Señor, renunciemos a nuestra vana manera de vivir. Señor, perdónanos y renunciamos, Señor, rogándote a ti que nos ayudes, porque débil somos para no permanecer firmes en esta constancia, en esa perseverancia de andar en tus estatutos, en tus pensamientos y en tus actos. ¿Cómo nos cuesta como hijos de Dios venir ante tu presencia y doblegar nuestro corazón? Porque ahí inicia el principio de la mansedumbre, doblegar mi corazón ante ti. Allí empieza el principio de mi fortaleza, porque débil soy y reconozco que débil soy, Señor, pero soy fuerte en ti. Porque tú vienes a mí a llenarme con tu espíritu, que va transformando, va quitando y va haciendo. Pero si no lo he conseguido es porque no lo he intentado. Y si lo he intentado, no he permanecido. Perdónanos, Señor, y límpianos de toda maldad. Tú te humillaste hasta lo sumo, por eso dice la palabra, considerad aquel que sufrió humillación, que aún siendo santo, lo vituperaron, lo escupieron, lo insultaron, lo abofetearon, le traspasaron con una lanza y aún así en su último, uno de sus últimas palabras fue, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Con qué cara vengo yo, Señor, delante de ti a decirte que mira lo que hacen los demás, Señor? Mira a mi esposo, mira a mis hijos, si yo ni siquiera puedo doblegarme a tu presencia. Ayúdanos, Espíritu Santo.
Ayúdanos en rogativa, súplica, en humillación, en ayuno. Señor, vengamos delante de ti como iglesia, como familia, como hijos, a rendirnos ante tu voluntad. Considera aquel que sufrió tal humillación. Considera la mansedumbre, si vale la pena realmente despojarte de la ira, la contienda, la división que has logrado hasta ahora, que hemos logrado hasta ahora, porque en eso nos incluimos nosotros. ¿Cuántos golpes han cambiado nuestros hijos? Han renovado su pensamiento. ¿Cuántos insultos lo ha llevado a la conversión? ¿Cuántos maltratos? ¿Cuántas discusiones han terminado en feliz término, en arrepentimiento? Nos han llevado a humillarnos como familia ante ti, Señor. Y al final este propósito eterno, que en la unidad del Espíritu nos perdonemos unos a otros, reconciliándonos unos con otros, humillando nuestra vida delante de ti, Señor. Te agradecemos, mi buen pastor, por guiar nuestras vidas en esa santidad, en esa verdad que tú has puesto para nosotros. Te agradecemos por todas estas palabras. Señor, que no seamos débiles a la carne, sino débiles para que Cristo obre en nosotros. No doblegándonos a nuestros deseos pecaminosos, sino dejándonos llevar en santidad hacia tu corazón. Señor, te ponemos nuestras vidas en tus manos, Rey Celestial, para que obres preciosamente en nosotros, para que tú obres, Señor, cuánto te necesitamos. Ven, Espíritu de Dios, y gobierna en este lugar. Ven, Espíritu de Dios, y convéncenos de pecado, Señor, de ese orgullo que hasta ahora nada ha tenido resultado, en nada me ha traído beneficio. Pero tú quieres hacer un propósito eterno en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a vivirlo, ayúdanos a que esto se haga una realidad, que no se queden en palabras, Señor, sino que sea una perfecta purificación de tu casa, Señor, en nosotros, edificándonos espiritualmente, haciendo sacrificios aceptables dentro de tu corazón, Señor, y siempre poniendo a Cristo Jesús como nuestra luz, como nuestro camino, como nuestra esperanza de vida eterna, Señor. En ti permaneceremos y por ti viviremos. Gracias, mi buen Señor. Gracias, Señor, por perdonarnos, limpiarnos y hacernos entender esta palabra de verdad. Señor, y entregamos nuestro corazón para ser purificado. Purifícanos, Señor. Lávanos, Señor. Llénanos, Espíritu Santo. Gobierna nuestras vidas y arranca todo lo que te desagrada, lo que estorba, lo que no nos deja vivir en paciencia, en sabiduría, en amor, en el gozo, en la paz, en la mansedumbre, que nos llevará a vivir tus propósitos eternos, a cambiar las condiciones, las situaciones de nuestro hogar, de nuestra familia, Señor. Danos mansedumbre, te lo pedimos. Eso no estaba dentro de nuestras oraciones hasta que tú hablaste a nuestra vida. Y hoy has hablado y hoy te clamamos, Señor. Danos mansedumbre, Señor. Danos mansedumbre, danos manso, como tú eres manso, amando a nosotros en mansedumbre, Señor. Amándonos unos a otros en verdad, Señor. Amándonos unos a otros, doblegándonos unos a otros, Señor. En amor eterno como tú nos has llamado a ser. Gracias, Señor. Gracias, mi buen Jesús. Gracias por estar con nosotros, por lavarnos, por guiarnos. Gracias, Señor.
Tu amor es para siempre y aquí viviremos y aquí nos rendiremos, Señor. En ti, Señor, en ti. Tú nos estás viendo, tú nos estás escuchando, tú estás obrando, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.